Esto es Conversaciones de Vida. Te invito para que conozcas historias de vida a la luz de la palabra, junto con amigos que nos hacen crecer en nuestra vida espiritual. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones de Vida. Amiga o amigo, bienvenido una vez más a Conversaciones de Vida. Y aunque no lo crea, llegamos al final de temporada de Amores Inteligentes. Un espacio y un tiempo de conversaciones que nos ha enseñado a cómo amar de la forma correcta a aquellas personas que están cerca de nosotros. Y hoy finalizamos con un tema que tiene que ver con la iglesia. La iglesia ha sido llamada a amar de la manera en que Dios nos ama. Y hay una población que a veces, por falta de conocimiento y por falta de conocimiento, y ya vamos a ver por qué otras cosas, no amamos de la manera correcta. Y es la población con discapacidad. Y solo quiero decirle un dato que aparece en un libro del que vamos a hablar hoy. Y es que 15% de la población vive con una discapacidad, ya sea motora, sensorial, cognitiva o psíquica. Y a veces el tema de la discapacidad ha representado mucho tabú y mucho desconocimiento. Pero para eso, y para poder aprender a amar inteligentemente como iglesia a todas las poblaciones, hoy tenemos a una invitada que a mí me hace tan feliz tenerla aquí, y es Brenda Dark. Bienvenida, Brenda. Qué placer, en serio, tenerte aquí. Un placer para mí también, gracias. Así es, Brenda. Ahora estábamos tratando de sacar cálculos de cuánto tenemos de conocernos. Posiblemente 6 años, un poquito más. Como 6 años. Mire, cuando yo la conocí a usted, yo era un adolescente todavía, imagínese. Y usted es la que no ha cambiado. Yo he cambiado un poquito, pero usted sigue siendo la misma. Bueno. Brenda, vamos a ver, pongamos un poco en contexto a la gente. ¿Quién es Brenda Dark? Bueno, soy inglesa, pero tengo años viviendo en América Latina, entonces quizás soy tropicalizada. Entonces, sí, tengo años viviendo en América Latina, empezando en Perú desde el año 1985. Y después aquí en Costa Rica desde 95. Entonces, bastante trabajo. Claro, bastante años. Sí, una inglesa latina, diría yo. Básicamente. Claro, básicamente. Y Brenda, bueno, hoy estamos hablando del tema de las poblaciones con discapacidad. Y hablábamos de que un 15% aproximadamente en el mundo tiene algún tipo de discapacidad. Usted tiene muchos años de trabajar con estas poblaciones. ¿Cómo es que inicia ese llamado a servir a estas personas? ¿Y cuáles fueron las inquietudes para hacerlo? Es muy buena pregunta, porque yo empecé cuando yo tenía apenas 18 años, pero eso fue en la universidad, allá en Inglaterra. Yo estaba empezando mis años en la U, pensando que yo iba a prepararme para educar niños pequeños, pero no niños con discapacidad. Y en el mismo tiempo yo conocí a Cristo en la U. Entonces yo tenía todo este pensamiento en mi mente. ¿Qué quiere Jesús que yo hago con mi vida? Y en el mismo momento varias leyes en Inglaterra cambiaron. Entonces estaban buscando cómo preparar maestros para niños con discapacidad cognitiva muy severa. Y en la universidad, donde yo ya estaba, algunos de los profesores empezaron a hablar de esta carrera diferente. Y invitar a la gente a optar por esta carrera. Entonces yo pensé, yo no sé nada de no tengo nada en mi familia, no tengo amigos con discapacidad.
mucho menos este tipo de discapacidad. Pero quizás este es lo que Jesús tiene para mí. Entonces yo opté por este. Es un proceso. Y eventualmente yo estaba trabajando como maestra de niños pequeños con una discapacidad muy severa. Claro. Trabajé 7 años en Inglaterra y después nacieron mis propios hijos y yo no podía seguir. Después nosotros salimos como misioneros y nunca pensé que iba a hacer algo semejante en América Latina. Pero después de muchos años, en el año 2001, tuve la oportunidad para estudiar teología de la discapacidad. Lo hice en Inglaterra. Y regresé aquí, a Costa Rica, con una nueva visión de que esta es una población que la iglesia está ignorando. Que no hay nadie, bueno, yo pensé que no había nadie trabajando con esta población o enseñando a la iglesia cómo darles la bienvenida a la iglesia. Y nadie estaba preocupándose para darles las buenas nuevas de Cristo. Claro. Si nos vamos un poco atrás, ¿cómo fue la experiencia, cómo fueron esas primeras experiencias de trabajar con esas personas, esos estudiantes en Inglaterra que tenían discapacidades cognitivas tan severas? Porque bueno, en su casa nunca hubo nadie con discapacidad. ¿Cómo fueron esos primeros encuentros? Yo recuerdo antes de que me aceptaron para esta carrera, me pidió ir a una institución para conocer tales niños. Y yo entré en una aula donde había quizás 20 niños pequeños. La mayoría ni siquiera pudiera caminar. Y el lugar era para mí espantoso al principio. Yo pensé, ¿cómo es eso? No voy a poder. Pero en un lapso muy pequeño de como 15 minutos, jugando con estos niños, olvidé que eran niños con discapacidad. Ya estaba jugando con niños. Y esta es la diferencia. Tenemos que ver a estas personas, no como personas tanto con discapacidad, sino personas. Y entonces, después de eso, claro, no fue fácil, porque es a veces difícil, especialmente si la discapacidad es muy severa. Pero yo empecé realmente a amar este trabajo y a amar a estas personas. Qué hermoso. Y después llega este proceso en el cual tiene ese llamado no solo de vocación, sino también ministerial, de llevar todo ese conocimiento y esas herramientas que podían integrar a personas con algún tipo de discapacidad dentro de la iglesia. Cuando usted empezó a tener esa inquietud, ¿qué fue lo que encontró en la Biblia? ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué habla Jesús acerca de las personas con algún tipo de discapacidad? Fue una sorpresa para mí. Realmente leer la Biblia desde esta perspectiva. Porque yo obviamente tuve años y años leyendo mi Biblia y estudiando la Biblia. Incluso en una institución preparándome para salir de Inglaterra. Pero por primera vez empecé a ver algunos textos de la Biblia. Por ejemplo, acerca de la creación. Hay muchos versos en la Biblia hablando de la creación de Dios. Pero hay un Salmo 139, que habla de la creación como algo hermosa, bella, muy bonita, buena.
hablando de cada persona en la creación, como una creación buena. Y empecé a entender que incluía toda la gente. No solamente la gente que pensamos, bueno, son más o menos sin discapacidad. Sí. Tiene 2 brazos, 2 piernas, etcétera, etcétera. Empecé a ver que la creación, por lo menos después de la caída, es una creación muy diversa. Somos todos diferentes. Claro. Qué hermoso entender eso. Y después me fui leyendo varios textos de la Biblia. Felizmente yo tenía una amiga que estaba escribiendo sobre teología de la discapacidad. Y con su ayuda y otros libros también que están solamente en inglés, creo, empecé a estudiar varios textos de personajes en la Biblia con discapacidad que Dios, a pesar de todo, quiso usar. Y después llegar a todo lo que dice en la Biblia sobre la vida de Jesús y ver no solamente sus acciones, y mayormente pensamos en Jesús sanando a la gente. Claro. Y yo tenía que aprender la diferencia entre enfermedad y discapacidad, que muchas veces tiene algo que ver con eso, pero Jesús también estaba tratando en el contexto de devolver un lugar de respeto, valor a estas personas, porque en el contexto nadie quería asociarse con alguien con discapacidad, pero Jesús sí. Y mayormente la manera en que Él expresó su compasión era por sanidades. Lo interesante es que Él también enseñó que la persona con discapacidad está bienvenida en el reino de Dios, sin sanarse. Entonces hay un texto muy importante en Lucas capítulo 14, que habla mucho de cómo debiéramos incluir la persona con discapacidad. Todo este capítulo tiene diferentes etapas, diferentes momentos. Jesús estaba cenando en una casa y Él empezó sanando un señor y era un sábado, entonces prohibido realmente hacer trabajo. Después, Él empezó a enseñar a la gente. En una de las enseñanzas, era muy directo. Él dijo, cuando des una cena, no invites a tus amigos, tus familiares, invita a la gente pobre y la gente con discapacidad. No, Él no usó este lenguaje porque no está en la Biblia, Claro. pero Él mencionó diferentes condiciones que son de discapacidad. Claro. Y después, para reforzar este mensaje, Él contó una parábola acerca de una cena también y un señor invitando a sus amigos. Y estos amigos que no querían llegar por diferentes pretextos. Entonces el Señor envió su Hijo a buscar en la calle personas pobres y personas con discapacidad. Increíble. Y probablemente quiere decir que el reino de Dios está abierto para personas con discapacidad, Claro. tanto para otros. La Biblia nos enseña que las personas con discapacidad son bienvenidas, pero en su experiencia, Brenda, la iglesia le está dando la bienvenida a todas esas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Yo creo que
la iglesia mayormente tiene muy buenas intenciones. No es que están excluyendo a la gente a propósito, ¿no? Pero en la práctica es mucho más difícil para una persona con discapacidad llegar a la iglesia. O puede llegar, pero no quedarse. Claro. Porque no encuentra lo que necesita para participar. Y no estamos pensando en tener un lugar físico en la iglesia, tanto como la participación activa en la iglesia. Porque muchas veces pensamos que una persona con discapacidad no tiene nada para ofrecer. Pero sí es una persona que realmente conoce a Cristo, el Espíritu Santo va a donar sus dones también a ellos. Yo personalmente tengo el privilegio de conocer pastores con discapacidades, líderes en iglesias con discapacidades. Y es importante recordar que la iglesia realmente es de todos. No importa si tenemos o no tenemos discapacidad. Entonces, este es el problema para nosotros a veces, entender lo que tenemos que hacer para facilitar esta participación en la iglesia. Claro. ¿Qué elementos son aquellos que usted, a lo largo de toda su experiencia y ministerio, ha visto que se requieren para hacer una iglesia que ama inteligentemente y de una manera correcta a todas las poblaciones? Yo creo que empiecen con actitud. Tenemos leyes nacionales y internacionales que requieren ciertos estándares para lugares públicos, que es la iglesia. Y tenemos que ver estos con seriedad y adaptar el medio ambiente de la iglesia, pero más importante es la actitud de corazón de los líderes, de la congregación, de todos. Porque podemos poner la rampa, podemos tener a alguien traduciendo en lesco, podemos hacer todas estas cosas, pero si en verdad no tenemos una corazón abierta a esta gente, quizás no va a dar resultados positivos. Entonces, empecemos con actitud y después tenemos que estudiar para entender. Bueno, quizás la actitud es fruto de estudiar la Biblia, ¿no? Estudiar lo que dice la Biblia acerca de las personas con discapacidad. Y estudiamos también las leyes para ver en qué podemos adaptar la iglesia físicamente y también para discapacidades sensoriales. Las personas ciegas o con poca visión, como yo, o personas sordas que necesitan una comunicación diferente. Claro. Y la población con discapacidad cognitiva quizás nos presente mayor dificultad para entender cómo facilitar su participación. Tal vez podemos ampliar un poco el concepto de discapacidad cognitiva, porque creo que algo que sucede también, Brenda, es que muchas veces no conocemos el lenguaje correcto. Claro. Y muchas veces utilizamos, por falta de conocimiento, lenguajes que pueden herir a una persona con discapacidad y demás. Entonces, me gustaría que podamos desarrollar un poquito eso, los conceptos correctos acerca de cuando hablamos de discapacidad. Bueno, es complejo. Cuando hablamos de discapacidad en general, estamos pensando no en una enfermedad que viene y va. De acuerdo. Mayormente estamos pensando en algo de largo plazo, por vida. Quizás un niño que nace con síndrome Down o nace con espina bífida, por ejemplo,
que afecta su movilización, su sistema motor. Y estamos pensando también en toda la gente que adquieren discapacidades alrededor de su vida durante todos los años. Y es quizás donde podemos extender un poquito nuestros pensamientos, porque en realidad somos frágiles como seres humanos. Claro. Y no sabemos en qué momento podemos o vamos a adquirir una discapacidad. Entonces, es otra razón por qué la iglesia necesita pensar en todas las adaptaciones, porque en algún momento de la vida es más o menos seguro que vamos a adquirir una discapacidad, como estamos viviendo más y más años. Pero puede ser por enfermedades, por accidentes, por violencia, por guerras, por abusos, por un montón de diferentes razones por qué uno puede adquirir una discapacidad. Pero en general, una vez que uno tiene la discapacidad, es de por vida. Hay pocas situaciones en que uno puede recibir algo que básicamente devuelva la capacidad. Entonces, con las personas con discapacidad cognitiva, a veces usamos otro lenguaje que es discapacidad intelectual, quizás un poquito más fácil de entender, que afecta su manera para recibir información, responder en comunicar con otras personas, afecta la manera en que piensen, que razonan, procesos de pensamientos, procesos en que pueden imaginar cosas, la habilidad para entender las cosas abstractas. Entonces, un montón de cosas que son muy importantes en la iglesia. Porque cuando leemos la Biblia, es muy abstracta. Claro. Y no podemos ver a Dios. Entonces, esta es una de las barreras que encontramos para la persona con discapacidad intelectual en la iglesia. Quizás vale la pena mencionar también, David, que la discapacidad no es solamente una deficiencia en el cuerpo de la persona, sino abarca la parte social alrededor de la persona. Porque muchas de las limitaciones con que la persona con discapacidad tiene que vivir, tiene que ver con la manera en que organizamos la sociedad. Por ejemplo, el transporte, la calle, la educación, sistemas de salud. Hay muchas barreras en nuestra sociedad. La misma comunicación, el lenguaje que hablamos. Yo tuviera que aprender español. Es obvio, por mi acento. Claro. Pero fue un proceso muy largo. Pero para una persona con discapacidad intelectual, muchas de estas personas nunca logran hablar bien. Entonces, es una barrera para ellos y para los alrededor de ellos, para entenderles y para ser entendidos. Claro, hablamos de que somos frágiles, Brenda, y de que cualquier persona puede en algún momento tener algún tipo de discapacidad. ¿Cuál es la manera o cuáles elementos deben haber dentro de ese círculo cercano, familiares, personas que están cerca, de aquellas personas que tienen discapacidad? A veces conocemos familias
que tienen algún hijo o algún familiar con algún tipo de discapacidad y no tienen el conocimiento, nunca han tenido el contacto y no saben cómo amar inteligentemente y sin esas barreras a esas personas. ¿Qué consejo le podría dar a usted a esas familias, a aquellas personas que tienen a algún miembro? Dice que cuando nace un bebé con discapacidad es como un duelo. Los papás tienen que pasar un proceso acomodándose a la nueva realidad. Y es como empezar con un gran susto, un shock, algo que ellos no estaban esperando. Estaba con un sueño de un bebé perfecto, un bebé que va a ser, no sé, futbolista y nace con parálisis cerebral, por ejemplo. O un bebé que va a ser maestra, pero nací con síndrome Down. Entonces, es como perder este bebé que tenía sus sueños y tener que adaptarse a la nueva realidad. Y este es un proceso con diferentes etapas que pueden o no pueden pasar rápido y pueden devolverse también, pueden regresar, porque es durante toda la vida. Y estos padres muchas veces van a necesitar apoyo de los demás. Desgraciadamente, la iglesia tiene pocas herramientas para apoyar estas personas. Y muchas veces piensan que, bueno, este es asunto de la familia. La familia tiene que luchar quizás con ayuda de algunos profesionales y nosotros la iglesia vamos a ver, vamos a esperar. Pero en realidad lo que estas familias necesitan son personas para escucharles. Muchas veces no hay respuestas fáciles. No hay nada que uno pueda hacer inmediatamente o quizás en ningún momento. Pero ser entendida, ser escuchada es muy importante. Que no es su culpa que nació este bebé con discapacidad. Este es un mito que todavía se escucha en algunas iglesias. De acuerdo. Y entonces los papás a veces tienen como sensación de culpa muy grande. Claro. Entonces hay que escucharles. Escuchar sus gritos de dolor. Y gozarse eventualmente con sus comentarios sobre sus hijos, porque son sus hijos y van a amar a sus hijos. Lo que normalmente sucede es que dentro de estas familias hay mucho amor, pero toma su tiempo para pasar el proceso de duelo al principio. Claro. Sí, yo creo que la iglesia más bien puede tener un rol de protagonista en ese acompañamiento de amor y de contrarrestar todas las situaciones y experiencias que vivimos con la verdad, con la verdad de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué mentiras son las que están rodeando la iglesia y que usted ha visto a lo largo de todos los años que afectan la atención integral y llena de amor para cualquier tipo de población con discapacidad? Bueno, acabo de mencionar uno que es muy importante, de que es en algún sentido un castigo de Dios. Este realmente es un mito, pero es muy fuerte. Yo he escuchado este mito expresado en muchos diferentes países, no solamente en América Latina, sino en otras regiones del mundo. Y es muy triste porque
deja a la persona como sin valor, como un peso encima y con un rechazo de Dios. Cuando Dios quiere abrir sus brazos para darle bienvenida. Claro. Y quizás otro muy fuerte que a veces escuchamos en la iglesia en estos días es de que si la persona tiene fe, Dios le va a sanar. Y si no está sanado es por su culpa de no tener fe en Dios. También es un mito, no es la verdad, no es lo que la Biblia nos enseña. Hay ejemplos como Pablo, el apóstol. Él clamó a Dios para sacar esta espina. Ajá. No sabemos qué era de la espina, pero algunos piensan que era un problema de su vista. Y entonces él clamó y clamó y Dios no, dijo que no iba a sanar o sacar esta espina. Entonces Pablo tenía que aprender que era por su beneficio y Dios le iba a dar toda la gracia para vivir con la espina. Y creo que este es el mensaje que más tenemos que interiorizar y entender, porque no debiéramos insistir que las personas con discapacidad tienen que ser sanados. Claro. No estoy diciendo, obviamente, que Dios no puede, porque tenemos obviamente muchos ejemplos de Jesús sanando a la gente, y también después a Pedro y otros. Pero no tiene que ser el mensaje central. De acuerdo. Podemos orar por las vidas de personas con discapacidad sin orar específicamente o constantemente por su sanidad. Ellos tienen muchas otras necesidades como nosotros. No son diferentes, no son santos ni más peor que nosotros. Entonces es como tener este balance, ser abierto a cualquier cosa que Dios quiere hacer en sus vidas, pero no depender de una sanidad. Es vivir con la discapacidad, con la paz y la gracia que solo Dios les puede dar. Y ser participantes en la iglesia, una vez que sí está aceptado por Dios. Claro. Hablamos de que como iglesia, y creo que es una invitación para cualquiera, debemos tener una actitud diferente, un corazón diferente. Y creo que es ponernos la óptica de Dios ante cualquier ser humano, cómo Dios ve a cualquier ser humano. Creo que eso es importante. Pero, ¿qué tarea práctica podríamos dejarle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, que puede hacer para amar inteligentemente a las poblaciones con discapacidad? Yo creo que en primer lugar es conocerles como personas. Es Muy que bien. muchas veces yo tenía este miedo al principio, recuerdo. Sí. Entrando en este aula Claro. con todos estos pequeños. Uy. Es un miedo que tenemos para relacionarnos a veces, no siempre, pero depende de la discapacidad. Tenemos este miedo de simplemente conversar, conocer a la persona. Y muchas veces hacemos errores, porque pensamos que si la persona es usuario de silla de ruedas, entonces no puede conversar con nosotros. Y muchas veces hablamos solamente con la persona que está empujando la silla. De acuerdo. Y no con la persona en la silla. Y ese es un grave error, porque da la impresión que no estamos dando valor a esta persona, no estamos respetando a esta persona.
en la silla de ruedas. Es importante que tomamos tiempo, esfuerzo para conocer a estas personas. La mayoría de todas las personas con discapacidad pueden conversar con nosotros. Y si no, podemos también intentar con cualquier otra manera entenderles. Si no pueden verbalizar, pueden con sus caras, con sus cuerpos, darnos mensajes. Y también podemos conversar con sus familias, porque eso es muy importante también. Entonces, yo creo que en primer lugar es conocerles más que solamente sus nombres. Pero este es importante, porque realmente no debiéramos pensar, esta persona con discapacidad. Debiéramos pensar, ya conozco a Pablo o a Juanita, una persona con nombre. Y esto es importante. Sí, es muy importante. Yo creo que quitar miedos. Creo que Dios nos puede asombrar cuando dejamos esos miedos, esas mentiras, esas ataduras que tenemos a veces con respecto a esto. Y volvemos a lo mismo. Creo que como iglesia debemos amar y dar a conocer el mensaje. Me gustaría cerrar con Romanos 10:14, que dice: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Creo que este es un reto. Y es un reto que todos podemos asumir, de conocer y compartir el amor de Dios. Brenda, antes de finalizar, me gustaría compartir con todos los amigos ahí en casa, porque su ministerio y el conocimiento que usted ha adquirido tiene un fruto, y no solo el fruto de las personas y las familias de las personas que usted ha podido acompañar y educar. De hecho, usted también es profesora en el seminario de CEPA y acompaña a pastores, líderes a enseñarles acerca de este tema, sino que también tiene un libro, ¿verdad? Un libro llamado Un Camino Compartido, que es ganador de un premio, el premio de Letra Viva en la edición. ¿Qué año fue esto, Brenda? 2012. 2012. Y ahora tiene una nueva edición, que es esta, que tiene una característica que me gustó mucho, que ahora me comentaba, que es que tiene un código QR y está la opción de poder escuchar el capítulo. Exactamente. Y eso creo que es una gran bendición. Es más accesible. Es más accesible. Y miren, les voy a decir algo. Yo he tenido la experiencia de leer este libro y he tenido la experiencia de personas que nunca habían tenido un acercamiento con temas como la discapacidad y demás, que al leer este libro se les ha abierto una cosmovisión nueva acerca de cómo Dios y cómo la iglesia tiene que ver a todas las poblaciones del mundo con ojos de amor y con la óptica de Él. Así que mi invitación, y la invitación aquí en Conversaciones de Vida, si usted desea conocer más acerca de este tema, por favor, adquiera este libro. Yo sé que va a ser de gran bendición, y por medio de la iglesia lo pueden conseguir. Yo sé que ahí podemos hacer el contacto, ¿verdad? Y Brenda, de verdad que muchas gracias. Ahora le comentaba a Julián, que es nuestro compañero ahí detrás de cámaras, que cuando yo empecé a acercarme al Señor, de las primeras personas que conocí en mi proceso de servicio en la iglesia, fue usted. Y fue una gran bendición, porque realmente usted me enseñó muchísimo, porque recuerdo que cuando llegué a la iglesia yo quería servirle a Dios y andaba buscando cómo servirle a Dios, y en la iglesia hubo un anuncio de que había un ministerio llamado Sin Barreras para trabajar con personas con discapacidad, y mi mamá y yo nos apuntamos, y fue una experiencia fenomenal, y en ese camino la conocí a usted. Y yo creo que si la gente en algún momento puede llevar el curso que usted imparte en ESEPA o puede leer el libro, sé que van a salir más que bendecidos de poder compartir sus pensamientos y todo el aprendizaje que usted ha tenido. Así que de verdad que muchísimas gracias por habernos acompañado en Conversaciones de Vida, sacar el ratito, invitarnos a su casa. Qué más bonito que poder hablar en la casa de un amigo acerca de temas tan hermosos. Así que gracias, Brenda. Gracias por este tiempo. Muchas gracias, David. Sí, y gracias a ustedes por habernos acompañado en un episodio más de Conversaciones de Vida. ¡Qué increíble! Julián, se nos acabó Conversaciones de Vida, amigos, se nos acabó Conversaciones de Vida.
Ya, pero no por siempre, porque verdad, usted dije, se acabó conversaciones de vida y usted yo vi como la cara ahí muy triste y todo. No, solo esta temporada. Vamos a venir con muchísimo más, pero yo le voy a pedir algo. Aunque ahorita tal vez se termina esta conversación o esta temporada, sigamos uniéndonos aquí en la mesa para conversar de cosas que transforman nuestra vida y nos permiten amar de una manera correcta a la gente que está cerca de nosotros y amar a Dios, que es un Padre amoroso que nos quiere de cerca. Así que sigamos pendientes, sigamos uniéndonos a la conversación y pronto vamos a tener más noticias de la nueva temporada de Conversaciones de Vida. Así que hasta luego.